Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Hoy día vamos a tocar un tema importante, a mi juicio, surgido naturalmente de mi propio interior. Me refiero a la motivación, me refiero a la vivencia que mueve a tocar este tema. El tema en cuestión, revélate contra el sufrimiento. Es decir, vamos a hablar sobre la rebeldía, sobre el rebelarse, sobre lo que implica una postura contestataria. ¿De acuerdo? El tema surge del interior. Yo hablo desde lo que siento o desde lo que he experimentado. No me gusta hablar solo de algo que he leído, de la cabeza. Hay veces no he logrado algo. Por ejemplo, si te hablo de la suprema iluminación del Samadhi, hablo desde el corazón, pero no me he iluminado. Las cosas claras. En todo caso hay satoris, comprensiones. En este caso este tema lo enfoco por una razón muy simple. Resuena en mi corazón y resuena desde que tenía 7 años y siempre me he revelado. Sin querer, pero me he revelado. ¿Comprendes? Te muestro una forma de rebeldía. Ubícate. 4º año de primaria. Calculo 10 años. Escucha. 4º año de primaria, 10 años. Yo estoy en un salón, en un colegito, en una escuela, en Casma, el Puquio, que era la 1404, una escuela fiscal, por supuesto. Estoy en 4º de primaria, en el aula. El profesor está hablando, yo estoy sentado atrás. Agarro un papel, ubícame en el contexto también, 10 años, y empiezo a escribir. Viva la revolución, viva Cuba, viva Fidel Castro, etc. Tengo 10 años, Estamos en provincias. ¿De dónde me sale eso? Yo no sé. La cosa es que alguien mira, un alumno del costado mira, y en esa época si era, pues, creo, las guerrillas de La Puente, o no sé, o estaba en todo el furor de la revolución cubana, y qué sé yo. La cosa es que mira eso, se asusta, me arranca el papel y se lo entrega al profesor. El profesor me llama, y yo tengo 10 años, ¿cómo es posible que escriba eso? Me llevan a la dirección. El director cierra la puerta y me empieza a hablar, me habla de las guerras mundiales, del fascismo, ¿no? Del Deutsch, o sea, de lo que es los fascios de combatimientos, el nazismo, la revolución rusa, ¿no? Stalin. Estoy dando referencia, 10 años. Ahí mostré un signo. Luego, por supuesto, mostré el signo porque difícilmente fui captado por el rebaño. No entraba así nomás. No me podía, pero es natural, no era por darme la de. Obviamente seguro el ego, cuando uno va creciendo, sí, el ego le gusta discutir, tener razón, argumentar, ¿no? Sí. Pero yo te estoy hablando de algo más genuino, cuando no hay muchas de esas cosas, ¿no? El otro rasgo fue cuando estaba en el colegio, ¿no? Yo dije, ¿el mal de dónde salió? Se me metió esa pregunta. ¿El mal de dónde salió? ¿Cómo se originó el mal? Ese va a ser un tema para hablar, pero la pregunta era esta, ¿de dónde salió el mal? Si al principio existía Dios que era bueno, absolutamente bueno, creó a ángeles buenos, arcángeles buenos, un universo bueno, y todo era bueno. ¿Y el mal? Alguien me dijo, no, lo que sucede es que el libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? El libre albedrío es para escoger entre el bien y el mal, pero yo estoy preguntando quién creó el mal. No, es que un ángel se reveló, que Luzbel veía luz, que el ángel caído. ¿Y este ángel por qué se volvió malo? Nunca se respondió, y ahí nace, ¿no? Esa especie de cosa. Y de ahí
viene la idea de libertad, resuena en la mente eso, y uno se revela, y muchas veces escoge opciones cuando uno está en el colegio, está en la universidad, obviamente quiere un cambio de estructuras, una nueva sociedad, uno busca el hombre nuevo, una sociedad sin oprimidos, sin opresores, sin clases sociales, sin sufrimiento, sin dolor, sin tortura, sin crímenes, sin las angustias que pasan los hogares pobres por unas medicinas, sin la desesperación que da la ignorancia que induce a errores, vicios, familias destruidas por la droga, por la violencia, por la delincuencia, por la prostitución. No, decía, yo quiero una nueva sociedad, a mí no. Yo no estoy de acuerdo, me rebelo contra esto, ¿no? Es su primer planteamiento. Entonces, naturalmente, uno a veces ahí apuesta y te dice, mira, esta ideología es la solución. Se hace el cambio de la estructura de la sociedad y luego se cambia la superestructura, es decir, la educación, y educamos a un nuevo hombre según nuevas ideas, una sociedad justa, solidaria, humana. ¡Qué hermoso, carambas! Lindo. Pero luego pasa el tiempo y en la práctica uno empieza a darse cuenta que esa nueva sociedad no existe, ni en pintura. Es lo ideal, por supuesto, pero no existe ni en pintura, ¿no? Condenan, por ejemplo, muy bien condenado, ¿no?, al loco genocida de Hitler, 6 millones de judíos exterminados, millones de muertos en la guerra, en su demencia, él y los fascios de combatimiento del Dios, del conductor de Mussolini, contra eso, por supuesto. Pero Stalin nos costó 20 millones de muertos y nadie dice nada. Y eso ya no me gustó. Pol Pot y sus 3 millones de muertos y nadie dice nada. El mismo Lenin. Lean el capítulo cuando extermina a 10.000 anarquistas, ¿no? Porque existía en la Rusia los ácratas o los anarquistas, pues, ¿no? Desde Bakunin hasta grupos anarquistas, y simple y llanamente de la nada un grupo de rebeldes los extermina, 10.000 como nada, los barre como polvo. Tampoco me gustó, por supuesto. Sin hablar de los miles de fusilados en Cuba, etc. Entonces uno dice acá, espérate, si se supone que la nueva sociedad, el nuevo hombre, es sin opresión, sin violencia, sin injusticia, sin sufrimiento, una sociedad de amor, de sabiduría, donde tú puedas andar con libertad, no tener miedo a la privación económica, no tener angustia por educar a tus hijos, ni angustia por no tener para comprarle medicina y curarlo. Una sociedad justa, buena, sabia. Y entonces yo leía una obra de César Vallejo, Rusia en 1931. Ya decía yo, ¿no? Al leer eso, uno pensaba, el nuevo hombre se debe gestar. Y ese nuevo hombre nunca llegó. No hubo ese cambio. Porque, por ejemplo, en lo que era la Unión Soviética, el 17 fue la revolución. Ya al año 60 ya habrían varias generaciones educadas de un modo diferente. Ya debía haber el hombre nuevo. Hombre nuevo. Anda, mira las mafias rusas, las más feroces. Anda, mira los terroristas chechenos, los más salvajes, los únicos que han exterminado niños en hospitales, en colegios. ¿Y el hombre nuevo? No llegó el hombre nuevo. Carambas. Pero uno sigue ahí, buscando esa sociedad justa, igualitaria, sin torturas, sin violencia, sin odio, sin miedo. Eso sigue intacto. Pero uno descubrió algo.
que de repente el enfoque era el diferente. Más de hablar de revolución, había que hablar de rebeldía. Porque el primero, el que habla de revolución, pregona el cambio de la estructura social y decir cambiamos la sociedad y cambia el hombre, y eso no es correcto. Menos si se te va a ocurrir la barbaridad de la Constitución soviética, primer párrafo, Dios no existe. Es decir, matan la espiritualidad al ser humano cuando lo que llamamos valores está en la espiritualidad humana. ¿Sí? Por eso siempre digo, no hay crisis de valores, hay crisis de espiritualidad. ¿Comprendes? Crisis de espiritualidad. Entonces, si tú haces al ser humano espiritual, en su verdadero sentido, religioso en su verdadero sentido espiritual, ahí están los valores. Pero no negar la espiritualidad al hombre e implantarle valores. Esos valores son implantados a la mente, porque tu mente te la da la sociedad. Después de hacer un ser vacío, sin corazón, después de haber aniquilado la esencia del ser, que es la divinidad, Dios en su propio interior, ¿quieres que ese ser humano tenga valores? Sí, impuestos, mentales. Pero eso no crea un hombre nuevo, sino mira la barbaridad, como te decía. Eso es lo que sucede. Y entonces me llevó a cambiar eso, pero la idea sigue subyacente, la misma. Una sociedad justa, sin oprimidos, sin opresores. Una sociedad sin odio, sin violencia, sin miedo. Una sociedad libre. Eso sigue igualito. Pero había que cambiar la forma. Y me di cuenta que el cambio para esa nueva sociedad comenzaba conmigo. Cambio yo. ¿Cuándo? Ahora. Y entonces asumí otra actitud que se llama rebeldía, de la cual el amado Osho tiene todo un tema desarrollado ahí, tiene una obra hermosa que se llama El rebelde, la sal de la tierra. Y es que es así, la rebeldía es un fenómeno espiritual. Y la esencia es, si quieres cambiar la sociedad, cambia tú. Primero, no puedes pretender una sociedad sin violencia si tú tienes violencia en tu corazón. ¿De acuerdo? No puedes hablar de una sociedad sin odio si tú eres una persona no unida a tu prójimo, no unida a tu Dios, no unida al universo. Desunida, separada, falta, exenta de amor. No puedes. Llénate de amor, esa es la más grande revolución. Sé tú mismo, Ananda, la dicha suprema, esa es la más grande revolución. Ya lo decía el gran Leonardo da Vinci, la rebeldía es hija de la experiencia. Hay un dramaturgo noruego, Ibsen, tiene una obra que se llama La casa de muñecas. Él, o el pato salvaje, ese Ibsen, decía, un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. ¿De acuerdo? Te hablo de Ibsen, del autor de La casa de muñecas, de este personaje Nora. No sé cuántos conocerán la dramaturgia o les gustará, pero bueno, él decía, un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. Y por supuesto el gran Schopenhauer decía, la rebeldía es la virtud original del hombre. De algún modo ellos, sin pasar por lo que llamaríamos pues misticismo, ni qué sé yo, esoterismo, nada, simple y llanamente percibían desde su interno la esencia de las cosas. Percibían que el rebelde es la única esperanza para el futuro de la humanidad. Percibían que el cambio comienza hoy, comienza conmigo. Como te dije, los principios siguen intactos. Una sociedad
sin oprimidos y opresores, una sociedad sin miedo, sin torturas, sin violencia, sin explotación, sigue intacto. Pero una sociedad real, no acomodada. No, como alguien decía, oiga, pero, por ejemplo, el generalísimo Pinochet, ¿no? En el estadio cometió crímenes bárbaros contra Víctor Jara y toda esta gente de la Unidad Popular, en fin. Condenamos, por supuesto. Y yo le digo, oiga, pero Fidel Castro también ha fusilado a miles. No, pero que esos son contrarrevolucionarios. ¿Cómo? ¿Cómo? La vida es la vida, señor. Tanto vale la vida de un revolucionario como uno que no lo es. La vida es la vida. Un nuevo hombre, una nueva sociedad no se puede construir sobre la opresión, la cárcel, sobre miles de personas esclavizadas tratando de escapar, los balseritos de la isla, por ejemplo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Eso no es el nuevo hombre. Y eso es lo que a uno lo lleva a ir más allá. Y uno termina dándose cuenta y dice, oiga, ¿dónde comienza entonces el cambio real para esta nueva humanidad, para este nuevo hombre? ¿No? Y se da cuenta que comienza en uno. Te estoy diciendo, ¿quieres un nuevo hombre en un nuevo mundo? Bien, te doy la clave. En este instante empieza tu cambio, tú. Ahí está el comienzo del cambio. Esa es la chispa, iskra, la chispa que enciende la pradera. Ahí está. En este instante comenzamos el cambio. Vives, pero ya no como parte de un engranaje. Desarrollas tu propia inteligencia, recordando que la fragancia de tu vida es la libertad. Y cuando tú vives la libertad, ¿sabes qué? Lo que más valoras es la libertad de los otros. Y así como tú no quieres que interfieran contigo, tú no interfieres con los demás. La vida entonces es sagrada. La libertad entonces es sagrada, es el valor supremo. Está por sobre todas las cosas. Rebelde entonces, bienvenido seas. Rebelde entonces, tú que sigues tu propia luz, tu propio corazón, tu propia inteligencia. Rebelde tú que haces camino al andar. Haces tu propio camino, no sigues a la multitud. No eres un carnero, no eres hombre de masas. Rebelde tú que aceptas el desafío de lo desconocido. Rebelde tú que tratas de ser tú y no eres tu mente, porque la mente es de la sociedad, no es tuya. La mente es todas las cositas que te meten en la cabeza y que crees que eres tú. Por eso en esas sociedades totalitarias, ¿no? En el nazismo, etc., se toma a los jóvenes, a los niños desde niños y se les mete en la cabeza un montón de cosas. Eso que se le ha metido en la cabeza va a su mente, consciente, subconsciente. Eso no es el niño es su esencia, no es su mente. Ahora, si esa sociedad le metió a la mente del niño que hay que matar al otro porque es judío, negro o gitano, eso termina siendo una verdad para ese niño. Pero fue un implante, una cosa artificial. Porque si tú hipnotizaras a ese niño y le quitas eso,
sería un niño como cualquiera. No como esos niños, por ejemplo, palestinos que van andando con sus granadas o con sus lanzacohetes. No es así, pues. Hay que respetar plenamente al ser humano. Lo que es bueno para todos, lo que es malo para todos. En estos términos hablando. Es decir, no me digas tú que una tortura dada en las ergástulas de la Schutzstaffel, de las SS nazi, es diferente de una tortura efectuada por el Khmer Rouge, por el Khmer Rojo de Camboya. Mira, en ambos sitios hay seres humanos que les duele. Y nosotros hemos venido a aliviar el sufrimiento a este mundo. La compasión es el espíritu que los anima. Esa es la verdadera revolución. La revolución del amor, de la compasión por el ser humano. De eso estoy hablando. Por eso te digo, ¿qué es rebelarse entonces? Rebelarse es ser uno mismo y no la suma de pensamientos, palabras, creencias que te ha impuesto la sociedad, la cultura, los políticos, las religiones establecidas. Ser tú mismo, ser tú misma. Como dice Osho, la vida del rebelde es un fuego que quema. Totalmente de acuerdo. Y responderemos siempre de modo creativo, libre, espontáneo. Porque no respondemos desde la mente. La mente es la suma de cosas que me ha dado la sociedad. La mente es pasado. Y yo dije alguna vez, ¿qué cosa es la mente? Así como está la humanidad, la mente es el basurero de la sociedad. Porque ahí vierte su basura. Vierte su basura de todos aquellos que quieren dominarte. Desde los religiosos que te quieren meter el miedo, que el fin de los tiempos, que el 2012 y luego que el fin de los tiempos y que ya se acaba, que no sé cuánto, metiéndote miedo a la cabeza. Aquel que te meta miedo es tu enemigo. Punto. El temor es lo opuesto al amor. El amor, el perfecto amor vence al temor, dicen a los que les gusta leer la Biblia. Nadie que te ama te puede meter miedo. Yo no te puedo decir cree en mí porque te vas a ir al infierno. Ay, qué cosa, es una creencia llena de miedo. Yo te digo, experimenta la divinidad porque tú eres divino, eso te digo. No te digo, vive de tal manera, asiste a mi iglesia para que te vayas al cielo y no te quemes en el infierno. Y tú lleno de miedo, como un buen carnero, vas corriendo a hacer eso porque tienes miedo. Rebélate, disfruta, vive, sé libre. Yo coincido plenamente, en este caso con el amado Osho, por ejemplo, cuando él dice que ser rebelde es la única manera de ser religioso, o sea, yo diría espiritual, porque para mí lo religioso siempre está más dado, al menos el término, a las instituciones formales, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los rebeldes? Generalmente los rebeldes son las personas que no han querido ser basureros de la sociedad. Es decir, no han querido que en su mente se llene los contenidos programados de una sociedad caduca, decadente, inoperante. ¿Comprendes? Yo no quiero que mi mente me la forme nadie. ¿Quién va a formar mi mente? Pregunto. Si me das el ejemplo, me posterno. ¿Pero quién? Esos politiqueros que manejan el Congreso, ¿ellos me van a formar mi mente? ¿Los come oro y los no sé cuánto? No, váyanse a otro sitio. Esos religiosos que juegan al miedo, que abusan de niños, ¿van a formar mi mente? No, fuera. Ellos no forman mi mente. Yo no soy mi mente, además. Yo soy el ser. Tú eres tu ser, tú eres tu esencia divina. Puedo tener una mente para vivir en la sociedad, para convivir. Totalmente de acuerdo.
pero tengo que tener mucho cuidado qué lleno a mi mente. ¿Quién va a formar mi mente? Esos angurrientos que rigen la llamada sociedad de consumo, que lo único que quieren es venderte y te venden hasta tu alma. Ellos me van a decir qué hacer. La famosa TV me va a decir qué hacer. No, no quiero. No me vas a decir qué hacer. Ni ellos, ni las Magalis, ni los diarios Chicha, ni ninguno de los diarios en general me van a decir qué hacer. Ellos manejan sus titulares, te lavan el cerebro desde ahí. Y no lo reduzcan a Fujimori. Desde siempre te han lavado el cerebro. Rechazamos todo eso. ¿Comprendes? Lo que te estoy diciendo es, tienes una mente hecha para pensar, utilízala. Pero que no la llenes con información, es decir, pensamientos, creencias, dadas por personas o por instituciones muertas, caducas, cerradas, enfermas, una sociedad neurótica. Eso te estoy diciendo. Este es el tema ahora, pues rebeldía, me estoy rebelando. Simple. Pero te decía que las personas que tendemos a rebelarnos son las que estamos trabajando en el conocernos a nosotros mismos. Algunos seguro se conocen plenamente y son ellos mismos iluminados, enhorabuena. Otros estamos en el camino, enhorabuena también. Pero al encontrarnos en este grado de trabajo, de búsqueda, en cierto grado de comprensión, de iluminación, ya no podemos ser esclavizados. No podemos ser encarcelados, enajenados. Somos libres. No me vas a poder encerrar. Porque alguien me decía, ¿y usted qué es? ¿Cómo que usted qué es? ¿Usted es budista? No. ¿Taoísta? No. ¿Shintoísta? No. ¿Cristiano? No. ¿Musulmán? No. ¿Esotérico? No. ¿Por qué me quieres encasillar? Yo no pertenezco a nada ni a nadie, a ningún círculo, a ninguna religión, a ninguna organización. ¿Por qué? Porque nadie tiene dominio sobre mí. Soy una persona solitaria. Si quieres mi partido, el de los lobos esteparios. Ya está ese. Asociación Lobos Esteparios. ¿Qué te parece? El lobo de la estepa vive solo. Es una manera de decir. Y tú dices, bueno, ay, qué individualista, qué sé yo. Y desde hace 3 años, ¿qué estoy haciendo aquí en la radio? Como buen lobo estoy aullando. ¿Pero qué estoy aullando? Cientos, o por no decir miles de personas han recibido estos mensajes, están agradecidas. Porque es en la soledad donde se encuentra la unidad. Es en la soledad donde te llenas de amor y por ende de compasión. ¿De acuerdo? Ser solitario, ser rebelde, es no vivir como un robot condicionado por la sociedad, es decir, por el pasado, porque todo lo que te meten a la mente es memoria, es pasado. Cualquier cosa que te hayan metido a la mente, políticos, religiosos, como dice esa obra de Hermann Hesse, sales de estar sujeto bajo la rueda, te rebelas. La libertad es nuestro Dios. Lo que sucede es que el ser humano pues ha vivido mucho tiempo y vive todavía como oveja, como rebaño, como parte de una muchedumbre.
¿no? Siguiendo viejas tradiciones, creencias, llena de miedo, de superstición, siguiendo viejas disciplinas, viejas escrituras. En esencia, siempre la sociedad ha tenido temor de los lobos esteparios. O si quieres, más simple, de las ovejas negras. Pero ¿qué sería la sociedad sin ovejas negras? ¿Comprendes? Un rebelde pues es un individuo que vive totalmente según su propia luz y arriesga todo por su entera libertad. La verdadera revolución es la felicidad. O rebélate contra el sufrimiento. Rebélate. Escúchame, no sé si lo has pensado alguna vez. ¿Sabes que te vas a morir? Sabemos todos, nos vamos a morir. Bueno, si es así entonces, ¿por qué agachas la cabeza resignado? Revélate, sé tú mismo, descubre tu misterio, descubre el misterio de la vida. Abraza la existencia, grita, danza. ¿Comprendes? ¿Por qué te dejas llevar mansamente al matadero? ¿Por qué las personas prefieren ser parte del rebaño antes de ser ellos su propio pastor? Y es que esta sociedad te tiende una trampa. Sacrificas tu libertad por la comodidad. La sociedad de consumo pues te vende la idea de la comodidad, la idea del samsara. Entonces tú trabajas toda tu vida, te sacrificas, te matas para tener dinero, para poder disfrutarte y comprarte las últimas novedades, los últimos TV, los últimos iPhone, los últimos plasma, ropa de marca si puedes. Desesperado, ¿no? Pero bien sumiso, pero jugando con tus aparatitos. Y viniste y disfrutaste de esta existencia maravillosa, de este universo maravilloso, con tu juguetito en tus manos. Nunca comprendiste la grandiosidad de esta existencia. ¿Por qué? Pues prefieres ser parte del rebaño antes de ser tu propio pastor. Ya te dije, una de las razones es para vivir tranquilos, para vivir cómodos. Nos quedamos tranquilos. No me preocupo de nada, soy la ovejita que me pastan, pues. No formo, no desarrollo criterio, no desarrollo la curiosidad por saber qué hay más allá. No soy creativo, pues. La creatividad tiene 3 actitudes: el asombro, la pregunta y la duda. No me asombro de nada, porque mi mente de borrego no se asombra. No pregunto, porque la pregunta abre las puertas a lo desconocido. Por eso en los colegios se alientan las respuestas y no las preguntas. Porque la pregunta la pregunta es cuestionamiento. Y la pregunta puede abrir a los cuestionadores. Mejor el colegio es un centro de respuestas. El colegio, la universidad, un centro de respuestas, no de preguntas. Los que preguntan son peligrosos. Y la duda, por supuesto que no. Los rebeldes dudarán, el resto cumple las órdenes sin dudas ni murmuraciones. ¡De frente! La vida es demasiado corta para vivir de esa manera. Desarrolla pues tus capacidades.
tus capacidades, tus talentos, tus habilidades. Sé tu propia luz, sé tu Dharma, insisto. Ya te dije, el Dharma de la sal es salar, el Dharma del sol es alumbrar, el Dharma de las aves es cantar. ¿Y cuál es tu Dharma? ¿Has desarrollado tus habilidades, capacidades, talentos? ¿O has desarrollado lo que la sociedad te ha desarrollado? Lo que los medios de comunicación te han dicho que seas. ¿Quién eres tú? Lo que una revistita de medio pelo te dice que debes ser en base a un test. ¿Quién eres tú? Lo que te dicen líderes de universidades politizadas, ellos te forman, ¿eso eres tú? ¿Quién eres tú? Sé tú mismo. Pero para ser tú mismo, conócete a ti mismo. Esa es la única manera de poner las cosas en orden. Una nueva sociedad, de acuerdo, yo estoy, me apunto. Pero sé que el cambio comienza hoy y el cambio comienza conmigo ahora. ¿Cómo puedo yo estar mirando hacia allá? Por eso decía un sabio, ¿quieres transformar la sociedad y el mundo? Primero date una vuelta por tu casa. Y yo también te diría, ¿quieres transformar el mundo y la sociedad? Primero date una vuelta por tu mente, te diría yo. ¿De acuerdo? La verdad es una experiencia interior. No hay ese de que yo te doy la verdad y que la verdad está acá y que la palabra aquí. No, la verdad es una experiencia interior. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Y entonces eso es ser rebelde, entonces eso es salirse de los cuadros establecidos. Siempre me he hecho esta pregunta. ¿Cómo ser libre? ¿Qué es ser libre? Y luego aprendí que ya soy libre. Que es la sociedad la que me hace creer que no soy libre. Es la sociedad la que me hace creer que yo soy quien no soy. Es decir, en mi mente de niño, desde niño me llenan de un montón de cosas y luego me dicen, eso eres tú. Tú eres esto, tú eres de acá, este es tu nombre, este es tu situación, este es tu país, esta es tu creencia, este es tu equipo de fútbol, este es tu patria. Me llenan de una serie de cosas y yo soy mi esencia. Tú eres tu esencia, libre. Y en el núcleo de tu esencia, la divinidad, tu yo esencial. Desde siempre se ha visto este tema de la libertad humana en su más amplio sentido. Hablando de libertad, ¿qué decía Hegel? Hegel decía, la libertad es la necesidad hecha conciencia, decía Hegel. ¿No? Hablando de libertad, ¿te has preguntado si nuestra condición humana es comparable a la de las abejas, a la de las hormigas? No, nosotros no somos mentes colectivas. Podemos ser células, pero individuales, no mentes colectivas. Hay una historia o una metáfora que desarrolla Georgy Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Según cuenta su discípulo Peter Demianovich Ouspensky, ¿no? Él decía esto, pues, comparaba de alguna manera nuestra condición de humanos a la de ovejas o vacas o gallinas en una granja, bien alimentaditos, que después van al matadero. Ouspensky decía,
Hay una historia oriental que habla acerca de un mago muy rico que tenía muchas ovejas, pero al mismo tiempo este mago era muy malvado. No quería contratar pastores ni quería levantar una cerca alrededor de la pradera donde pastaban las ovejas, porque además era muy avaro. A consecuencia de esto, las ovejas a menudo se perdían en el bosque, caían en las cañadas, precipicios y demás, y sobre todo se escapaban, porque sabían que el mago quería su carne y sus pieles, y esto no les gustaba. Al fin el mago encontró un remedio. Hipnotizó a sus ovejas y les hizo creer primero que nada, que eran inmortales y que no les estaba haciendo ningún daño cuando les quitaba la piel, que al contrario sería muy bueno para ellas, incluso agradable, placentero. En segundo lugar, les hizo creer que el mago era un buen amo, que amaba a su rebaño tanto que estaba listo para hacer cualquier cosa en el mundo por él o por ella. Y en tercer lugar, les hizo creer que si algo les fuera a ocurrir, no les iba a pasar en ese momento. En cualquier caso, no este día. Y por lo tanto, no tenían necesidad de pensar acerca de ello. El mago incluso les hizo creer a las ovejas que eran leones, águilas, tigres, y a otras les hizo creer que eran hombres, y a otros les hizo creer que eran magos. Y después de esto, todas sus preocupaciones acerca de las ovejas llegaron a su fin. Nunca más escaparon, sino que tranquilamente esperaban el momento en que el mago necesitara su carne y su piel, conducidos y listos al matadero. Mi reflexión va aquí. Yo te pregunto, ¿estás conforme? ¿Es así? Por eso te dije en algún momento, no sé si has tomado conciencia que te vas a morir. Date cuenta, y vuelvo a otro ejemplo que ponía el mismo Gurdjieff, decía, no entiendo a la gente. Se aterroriza cuando ve una araña o un ratón y no le aterroriza la inminencia de su propia muerte. Venir a esta existencia grandiosa, maravillosa, desperdiciarla, obviamente con la mentalidad pues de oveja, como hemos puesto en el ejemplo, ¿no? En esta metáfora de Gurdjieff. Y yo te digo, revélate. Por ejemplo, ¿qué miedo tienes? ¿Qué persona te atemoriza? ¿Por qué te dejas maltratar? En especial a las mujeres. ¿Has venido a este mundo a ser maltratada? ¿Y tienes miedo? Cuando te mueras ya no va a haber nada que hacer. Revélate. ¿Has logrado desarrollar tu potencial, tu dharma, tus cualidades, tus aptitudes, tus talentos, tus destrezas, tus habilidades, tus competencias? ¿No? ¿Estás lleno de miedo? Miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte, tratando de no meterte con nada ni con nadie, porque es peligroso. Me hace recordar a la metáfora de Nietzsche. Dice, ir por la vida es como andar en el trapecio. Es peligroso avanzar, es peligroso retroceder. Es peligroso irse a la derecha o irse hacia la izquierda, pero más peligroso es quedarse estático. ¿Así percibes la vida? ¿Tú, encarnación del amor de Dios? ¿Tú, un
un ser indestructible, inmortal en tu esencia? Revélate. Revélate. ¿No te das cuenta? ¿Por qué te dejas subyugar por el miedo? Si igual vas a morir, igual vamos a morir. Basta de miedos. Como una persona que atendí alguna vez, alguien tenía 70 y tantos años, ya estaba a punto de partir hacia el viaje desconocido ignoto de la muerte, cuya región no vuelve a traspasar jamás viajero alguno, a decir del buen Shakespeare. ¿Qué me decía? Oiga, me estoy muriendo y ahora veo. Decía, estuve enamorado de una mujer y no me atreví a decírselo. Y ahora veo que no hubiera pasado nada si le decía, pero ya es muy tarde. Se me presentó una ocasión de ir a otro sitio, de viajar a un lugar, y no quise. Tenía miedo. Y mira, igual, termino aquí, muerto, y no hice lo que quería hacer. Tuve miedo. Mi vida estuvo llena de miedos. Tal persona me agredía y nunca lo puse en su lugar porque tenía miedo. Y no me quejé de tal, es decir, ante una autoridad formal, porque tenía miedo. Viví lleno de miedos. Ahora me sorprende la muerte. Y veo cuántas cosas pude haber hecho. Pero estaba subyugado. Estaba arrojado, capturado por una mente temerosa, por una mente de ratón, por una mente de carnero. Por eso te digo, revélate. Solo unos pocos rebeldes iluminados alrededor del mundo y temblarán todos los tronos del poder, dice el amado Osho. Yo creo que es verdad. Unos cuantos rebeldes sacuden el mundo. Lao Tzu, Chuang Tzu, Gautam Buda, Mahavir, Jesús, y el mundo se sacude. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Has captado lo principal? Revélate. Cambia. ¿Quieres una nueva sociedad? Bien. ¿Sueñas con un hombre nuevo, con un mundo nuevo? Como alguna vez dijo Mariátegui. Sí, de acuerdo, yo también. Pero eso comienza con tu cambio ahora. Cambias ahora. Cambias tú. La única garantía que tenemos. Vive de acuerdo a tu propia luz, por muy pequeña que sea. Encuentra tu camino, hazlo al andar. Diría yo, ¿qué necesidad hay de un camino a fin de cuentas? Ya estás aquí, estás consciente, existes. Eres todo lo que necesitas. Tu hogar es la existencia misma. No obstante, hay que haber una diferencia, así como hemos visto la diferencia entre lo que sería un revolucionario y un rebelde. Hablé pues del inconforme también. Y hay una diferencia entre la persona inconforme y el rebelde, ¿no?
cuando hablo de rebeldía lo hablo en una perspectiva espiritual. ¿De acuerdo? En cambio, y una perspectiva espiritual implica una perspectiva que construye, una perspectiva de luz. Pero la inconformidad surge de la, del resentimiento, actúa desde la rabia, desde la violencia, desde el ego. Es decir, el inconforme, el contestatario, reacciona, no acciona. Se acciona desde la conciencia, se reacciona desde la inconsciencia. ¿Eso está claro? Aunque vaya contra la sociedad, aunque vaya con el establishment, contra lo establecido, hay diferencia que tú acciones a que reacciones. Y el inconforme reacciona, el resentido reacciona virulentamente contra lo establecido. Y tú dices, oh, un modelo. ¿Cuál modelo? Es solamente su odio que lo lleva a. Y sabemos bien, los que hemos trabajado el eneagrama, que las personas que hablan de justicia en el fondo están diciendo venganza. Eso es reactividad pura. No hay acción, hay reacción. Y por eso te digo, aunque vayas contra la sociedad, lo establecido, eso no significa que estés en lo correcto, o que estés en el amor, o que te vayas a iluminar. Es simplemente irse a un extremo del péndulo. La persona que empieza la transformación conociéndose a sí mismo, cambiándose a sí mismo, para ser ella misma, lo que llamaríamos en esta terminología el que se rebela contra el dolor, el que se rebela contra el sufrimiento, contra el samsara, contra la ilusión, el que se cuestiona. Ese es un parte del equilibrio, y ese equilibrio no es posible sin armonía. El rebelde es la proyección de la armonía. Y esto no es posible sin conciencia, sin un estado de alerta percepción, sin una infinita cantidad de amor. Amor que florece en compasión. Y esto no es reacción, es acción, es accionar. No es estar contra, sino a favor de. Porque cuando estás contra algo, estás simple y llanamente de algún modo alimentando eso, ¿no? Como decir, yo soy violento, lucho contra la no violencia. Bueno, esa lucha ya es violencia, pues. Entonces no es cuestión de estar contra lo viejo, sino por lo nuevo. Pero la persona resentida, el inconforme, está contra lo viejo, ¿no? Pues está contra el establishment. Pero, ¿hacia dónde va? ¿Qué hará si triunfa? Va a estar como esos políticos que saben estar contra todo. Eso está bien, mientras eres oposición me parece formidable, estás contra todo, pero una vez que llegas al poder, ¿qué? No sabes qué hacer. Y entonces fracasas. ¿O qué? Hay mucha gente que siempre se queda en oposición y trata de fracasar porque el fracaso es su refugio. ¿Comprendes? Entonces la diferencia está pues en accionar y reaccionar. El inconforme, el contestatario, el resentido reacciona, no acciona, actúa inconscientemente, ciegamente, instintivamente, no con la clara luz de la conciencia.
Entonces, cuando hablo de reacción, de reaccionar, estoy diciendo que su orientación es, su actuar es dependiente. No actúa impulsado por la luz, por la libertad, por la independencia. ¿Comprendes? Y esto tiene profundas implicancias. Es decir, su acción no es creativa, es un subproducto. Actúa porque está siendo hincado. No tiene una propuesta clara para ir hacia, sino es una respuesta, es contestataria, pues. Y ese tipo de personas son controladas muy fácilmente. Alguna vez cuando hablaba con los jóvenes les decía, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque decían, nosotros somos rebeldes. Decían, ¿no? Los rebeldes no tenían mucho, más eran gente que reaccionaba. Es decir, reaccionarios, ¿no? Gente que reaccionaba ante algo. Y juraban, pero un día yo le dije, mira, tú juras que estás haciendo algo nuevo, pero el poder que controla las cosas, los grupos de poder, tú formas parte de ellos. ¿Cómo? Me dijo, si nosotros estábamos contra el poder, estábamos contra lo establecido, estábamos contra el statu quo. ¿Cómo es que nosotros formamos parte de la estructura del poder? Y entonces le mostré unos cuadros, ¿no? Desarrollados por un hacker. ¿Cómo es que ve el poder, cómo ve las cosas? Y estaba bien claro. Acá tenemos el Estado. Acá tenemos la estructura, ¿no? El aparato del Estado, la estructura, la superestructura, el resguardo del Estado a través de lo que son fuerzas armadas, policiales, en todo el aparato del Estado establecido bien. Y estos son los marginales, decía. Le decía, pero eso forma parte, sí. Es como el canal de escape. Gritan un poco, se ponen aretes en ¿no? En la nariz, en los ojos, qué sé yo, fuman su hierbita, en fin, es un grupito de marginales. Ellos forman parte del sistema. Lo consideramos la excepción que forma parte de la regla. Y ellos juran que están destruyendo el sistema, y para el sistema ellos están incorporados, forman parte. Son los llamados marginales, que son parte del propio sistema. Ahí no está la rebeldía. Tal vez esta historia ayude a comprender. Es una historia sufi, del Mullah Nasruddin. Saben que Nasruddin o Nasr-Din, como decía Gurdjieff, de algún modo significa la sabiduría popular, ¿no? Es un personaje sufi, muy ocurrente, Mullah Nasruddin. Hay una historia. Es una historia del Mullah Nasruddin, que es un personaje que figura en todo. Es como un condorito, pero más sabio. Era un inconformista Nasruddin, ¿no? Pero era un inconformista que reaccionaba, no que accionaba. Es decir, un inconformista reaccionario, porque reaccionaba, no accionaba. No tenía una mente absolutamente negativa. Si su padre le decía, tienes que ir a la derecha, tú podías poner la firma que Nasruddin iba a la izquierda. Y si le decías, ve a la izquierda, le decía el papá, iba a la derecha. Si él le decía, hay que subir, él procuraba bajar. Y si le decías, hay que bajar, él subía. ¿No? Se oponía, reaccionaba o accionaba. Reaccionaba, ve a la izquierda, y él iba a la derecha. Ve a la derecha, él iba a la izquierda. Muy pronto su padre se dio cuenta. Y entonces no hubo más problemas. Cuando quería que fuera a la derecha, le decía, por favor, ve a la izquierda. Y él iba a la derecha. Estaba desobedeciendo, entre comillas. Y cuando quería que fuera a la izquierda, él le decía, por favor, ve a la derecha. Sabía que él iba a ir a la izquierda por dar la contra, ya lo tenía manejado.
estaba, según Nasruddin, estaba desobedeciendo, era un inconformista, pero estaba totalmente inconsciente de lo que le estaban, de lo que estaba haciendo, de lo que le estaban ordenando, mandando, lo estaban controlando, ¿no? Y estaba él haciendo justo lo que el padre quería que él hiciese. Y según él era rebelde, ya lo habían descubierto. Si quería que vaya a la izquierda, le decían, como él daba la contradicción, a la derecha, y él se iba a la izquierda. ¿Sabes que así rige nuestra mente la sociedad? Bueno, lo cierto es que él hacía lo que el padre quería que él hiciese, no lo que el papá quería. Pero luego él lentamente se empezó a dar cuenta. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué pasa? Antes mi padre se molestaba. Cuando él me decía que fuera a la derecha y yo iba a la izquierda, se molestaba. O me decía que vaya a la izquierda y yo iba a la derecha, él se molestaba, pero ahora no se molesta. Me dice, ve a la derecha, yo voy a la izquierda y él sigue contento. Algo raro pasa. Y se puso a pensar y se dio cuenta de lo que había pasado. Se dio cuenta de la estrategia. Y un día su padre, ya anciano, que estaban cruzando el río, ¿no? con un burro. Y en el burro él cargaba una gran bolsa de azúcar. Resulta que la bolsa se inclinaba más hacia la derecha y corría el peligro de resbalar y caer al río y perderse el azúcar. El padre iba detrás y sabía que si él le decía, mueve la bolsa a la izquierda, su hijo iba a mover a la derecha y se iba a perder el azúcar. Así que le dijo, Nasruddin, mueve la bolsa a la derecha, esperando que él iba a mover la bolsa a la izquierda, según la experiencia previa. Ya, pero para aquel entonces Nasruddin ya se había dado cuenta y le dijo, muy bien, me dices que mueva a la derecha. Y movió a la derecha y la bolsa se cayó al río. Y el padre le dijo, ¿qué pasó? Ya no eres más desobediente. Y él le contestó, desde ahora en adelante voy a decidir cada vez si soy desobediente o no. Ya no tendré una respuesta fija, una filosofía, una ideología, sino que actuaré de acuerdo a la situación. Porque has sido muy astuto conmigo, me has estado engañando. Mira, soy tu hijo y me has estado engañando. Me has estado ordenando de tal manera que al desobedecerte, te obedecía. De hoy en adelante estaré alerta. Puedo obedecer, puedo desobedecer. Desde hoy ya no seré predecible, controlable, no estaré más en tus manos. Esta historia nos lleva a entender que el que reacciona, es decir, el reaccionario, el inconformista, el resentido, siempre va a estar en manos de la sociedad y del sistema. Y como el papá de la historia, el sistema solo tiene que ser un poco más inteligente y astuto y puede usar perfectamente al inconforme a como le dé la gana. Y es acá donde te decía, pues, la sociedad manipula todo y acá tiene a los marginales que forman parte del circo, ¿no? Los hippies, los punk, no sé cuánto, forman parte del sistema. Están siendo utilizados porque reaccionan, no accionan, porque actúan inconscientemente, no conscientemente. Pero el sistema nunca puede utilizar a una persona que acciona, a una persona que está decidida a rebelarse y a sacudirse, liberarse del sufrimiento, del miedo, de la estupidez, de la opresión de la mente, de la sociedad. ¿Sabes por qué el sistema no puede utilizar al rebelde? Porque él no está reaccionando. Tú puedes reaccionar A o B, pero es reacción. El rebelde acciona, no reacciona. Tiene una visión de futuro, sabe hacia dónde marcha. Al hombre nuevo,
a la nueva humanidad, a la nueva tierra. Y trabaja para crear ese sueño, para transformarlo en realidad. ¿De acuerdo? Y si en esto choca con la sociedad es porque la sociedad está en contra, porque la sociedad es un obstáculo para la realización, para la plasmación de esta visión, de esta misión. Pero su foco no es el sistema. Él enfoca su mirada primero en sí mismo y busca el cambio y la transformación en sí mismo. Y luego enfoca su mirada a ese futuro desconocido, a esa posibilidad potencial, pero actúa impulsado por su libertad, por su visión, por su sueño, su conciencia espontánea y creativa decide qué dirección seguir. Esa es la diferencia, pues, entre la acción y la reacción. La reacción es siempre determinada por tu enemigo. Quizás nunca lo has pensado. En la reacción es el enemigo quien está en la posición de control, en la posición dominante. Tú solamente estás siguiendo, es decir, tiene la iniciativa. Eso se llama, cuando juegas Go, se llama senté. Senté es quien tiene la iniciativa. Quien tiene la iniciativa controla el juego. En esencia, lo que vas a hacer ya está decidido por tu enemigo. La sociedad decadente, el sistema viejo, anquilosado, vetusto, obsoleto, inveterado, y los muertos que la constituyen, que constituyen la sociedad muerta, no pueden concebir al rebelde, a la sal de la tierra, como le llama Osho. Te invito a que leas esa obra que se llama, una obra de Bhagwan Sri Raghunath, el amado Osho, se llama El rebelde, la sal de la tierra. Una visión absolutamente completa del tema. Yo estoy tocando mis experiencias, fragmentos por aquí, por allá, mi vivir, mi experiencia, mi sentir. Te digo entonces, pues, que una cosa es accionar, otra cosa es reaccionar. Tú accionas porque tienes un proyecto. Accionas porque parte de tu propia esencia. No reaccionas a los condicionamientos de tu mente, ni a favor ni en contra. ¿De acuerdo? No partes de un enojo, un odio, una venganza contra la vieja sociedad. No, está lleno de amor, está lleno de compasión, de misericordia, porque comprendes cuánto ha sufrido el hombre viejo, cuánto y por cuánto tiempo ha vivido en la miseria. ¿Cómo puedes estar contra esas personas que ya ni siquiera se quejan muchas veces? A lo más suspiran. ¿Cómo puedes estar contra? No. La persona consciente que busca crear en sí primero, insisto, siempre primero en uno, el cambio, el nuevo hombre, la nueva mujer, para crear el nuevo mundo, la nueva tierra. Esta persona, su enemigo, si quieres tener un enemigo, es el sufrimiento, el dolor, la inconsciencia, el miedo, todos los sometimientos, todas las tribulaciones, porque observa que un ser humano nace, sube al tren, como siempre digo, sin parar, avanza, 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 nido o kinder, escuela, colegio, universidad, si es que hay, o negocios, trabajo, matrimonio, hijos, nietos, muerte. Eso, lleno de salsas. Porque viene adornadito.
Los seres amados se mueren, se enferman, sufren, se van. Muchas veces problemas económicos, problemas familiares, cuestiones sin resolver, traumas, basanas, acumulaciones de otras vidas, sufrimiento, angustias, enfermedades, enemistades, separaciones, peleas, divorcios, conflictos. Eso es. Y al final se muere. ¿De acuerdo? Contra eso te pido que te rebeles. He ahí el título: la verdadera revolución es ser feliz. Es posible. Tú eres Satchitananda, tú eres paz, tú eres amor, tú eres felicidad. Pero cuando digo tú me refiero a tu esencia, no me refiero a tu personalidad que ha sido moldeada por la sociedad. ¿Comprendes? Oriéntate a crear este mundo nuevo, de tal manera que este sufrimiento, esta miseria y esta sociedad horrible desaparezca y que el hombre pueda vivir de un modo abierto, natural, libre, creativo, fluido, naturalmente, lleno de amor, conquistando la belleza más amorosamente, en paz, gozando de la existencia y la riqueza de este mundo maravilloso. La tierra, con lo que es y con lo que tiene, tendría de sobra para que toda la humanidad estuviera bien. Pero el ego, en su versión egoísmo, hace pues que un grupito pretenda adueñarse de todo y el resto nada. Pero acá el problema no es de tal sistema económico o tal sistema andal. No, sufrimiento ha habido en las épocas, desde la época antigua, en la sociedad esclavista, por supuesto, en la sociedad feudal, por supuesto, en la sociedad llamada capitalista, en el neocapitalismo, por supuesto. Y en las sociedades que quisieron ser socialistas, ¿crees que no hubo sufrimiento? Pregúntale a Stalin, sus 20 millones de muertos, sus torturados, a la gente de Gulag, a los presos de la Siberia. Me vas a decir si no hubo sufrimiento. Entonces, no estoy hablando de política, aunque te parezca. Lo que te estoy diciendo es, seamos honestos y liberémonos en realidad del viejo hombre, lleno de odio, de rencor, de ceguera. El viejo hombre, el dormido, pues como está dormido, está separado. El ego es separatividad, el amor es unidad. Entonces al estar dormido, al vivir en el ego, está separado. Como está separado, tiene miedo, y como tiene miedo, ve enemigos, ataca. Como vive en el ego, siempre dice yo soy más yo cuando el otro es más mi enemigo. Y tiene miedo y busca asegurarse y se enriquece, y el otro no importa si se empobrece. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Libertad, amor, silencio, soledad, verdad, iluminación y el supremo florecimiento de tu ser. Apuntemos pues hacia la liberación. Apuntemos a la libertad, porque la verdad es que tú eres paz, tú eres amor, tú eres felicidad. Rebélate contra el sufrimiento. Satchitananda.